Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Más visas de trabajo temporal. El pedido de AMLO al presidente Biden en su encuentro en la Casa Blanca. Investigadores examinan la respuesta de extremistas de derecha al llamado de Trump para asaltar el Capitolio. Además, autoridades estadounidenses recomiendan no viajar a gran parte de México por aumento del crimen organizado. Y la expectativa por la extensión del TPS para venezolanos. Desde Washington les doy la bienvenida al Mundo al Día. Comenzamos las noticias con la visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca, donde se encontró con su homólogo estadounidense, el presidente Joe Biden. Tenemos cobertura en equipo con Diva Lizette Cash, quien se encuentra en la Embajada de México, y también está nuestro compañero Jorge Agobián en la Casa Blanca. Jorge, comienzo contigo. Esta reunión se centró principalmente en la cooperación en términos de migración y también en términos comerciales. ¿A qué acuerdos se llegaron? Yasmín, hay que destacar que esta jornada del presidente AMLO o López Obrador aquí en la capital de Estados Unidos inició con una visita a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris esta mañana. Allí López Obrador lanzó cualquier tipo de atributos a favor de Kamala Harris. Luego llegó aquí a la Casa Blanca, donde se reunió con el presidente Joe Biden. Ahora, en cuanto a tu pregunta, ¿cuáles fueron los acuerdos? Hasta este momento se sabe, por ejemplo, que un punto que trajo López Obrador, que era el otorgamiento de más visas a trabajadores mexicanos y centroamericanos, está por lo menos en la vista del presidente Joe Biden, y dijo que podría Estados Unidos estar en la capacidad de otorgar más visas o doblar ese número a migrantes de estos países. Son visas de trabajo temporales. Esto fue lo que dijo el presidente. Escuchemos. Al igual que nosotros, México se ha convertido en uno de los principales destinos de migrantes, y esto es lo que vamos a hacer para abordarlo juntos. Mi administración está liderando el camino para crear oportunidades de trabajo a través de vías legales. Y el año pasado mi administración estableció un récord, emitiendo más de 300,000 visas H2 para trabajadores mexicanos. También alcanzamos un máximo de 5 años en las visas que emitimos a los centroamericanos. Estamos en camino de duplicar esto en el año fiscal para este año fiscal para Centroamérica. Destacable también el comentario del presidente Joe Biden sobre la relación entre México y Estados Unidos. Dijo que a pesar de lo que él denomina titulares agresivos y exagerados de la prensa, la relación está en su punto más fuerte y la llamó una alianza. Por su parte, parte de la conversación aquí en la Casa Blanca durante esta jornada estuvo marcada en el tema de la inflación en los dos países. Los dos países registran las inflaciones más altas en décadas. En el caso de México, en 2 décadas. En el caso de Estados Unidos, en 40 años. Eso pues llevó a que el presidente López Obrador trajera 5 puntos a la mesa con propuestas, entre ellos eliminar inmediatamente, según dijo, algunos aranceles a las exportaciones de México hacia Estados Unidos, pero también sobre el tema de energía habló, y esto fue lo que recopilamos para ustedes. Actualmente ya se están abasteciendo automovilistas de Estados Unidos en gasolineras ubicadas en las ciudades fronterizas de México, pero podríamos incrementar nuestros inventarios de manera inmediata. Nos comprometemos a garantizar al doble el abasto de este combustible. Y hay que destacar que durante esta jornada, hubo reacciones en el Congreso, específicamente en el Senado. Legisladores republicanos emitieron un comunicado, ahí lo ven en pantalla, parte del comunicado que emitió el senador Jim Risch, quien es uno de los principales senadores en la Comisión de Relaciones Exteriores, y como lo leen allí,
Como vecinos, estoy citando, Estados Unidos y México tienen intereses compartidos en el hemisferio occidental, seguro, próspero y democrático. Me preocupa que esos intereses estén siendo socavados por la crisis de seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México y la erosión de las condiciones económicas y de seguridad en México. También hay que destacar que en el momento en el que estaban reunidos los dos líderes del norte, pues un comunicado de demócratas, también senadores, fue emitido. Esto pues ellos con un documento en el que expresaban preocupación por la cada vez mayor cantidad de periodistas asesinados en México. Dijeron que debería ser un tema de preocupación y que debería estar en la mesa de esa conversación aquí en la Casa Blanca. Yasmín. Así es, Jorge, y ahora vamos con Diva Lizeth Cash, porque desde tempranas horas varios de los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador llegaron hasta el hotel donde se hospeda y también algunos estuvieron en la misión diplomática donde te encuentras tú, Diva Lizeth. Así es, Yasmín, efectivamente pareciera que a la par de la agenda política del presidente Andrés Manuel López Obrador, también hubo tiempo para hacer acercamiento con sus connacionales, con los mexicanos. A tempranas horas de este martes, el presidente tuvo tiempo de saludarlos desde la ventana de su balcón, incluso recibir al mariachi habanero y cantar su canción México Lindo junto a ellos. Escuchemos lo que pasó esta mañana y lo que le dijo el presidente a los mexicanos. Ustedes vienen a trabajar honradamente a esta gran nación y vienen a hacerla más grande. No vienen a robar, no vienen a hacer ninguna maldad. Además de lo que pasó esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio hoy tributo a dos grandes líderes. Hizo tributo al expresidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, porque dice que fue el presidente que mejor trató a México, y además al activista Martin Luther King, por considerar que es un ejemplo de inspiración para las comunidades. Mañana el presidente de México tendrá una reunión con empresarios mexicanos y estadounidenses de todos los sectores para hablar sobre desarrollo e inversión. Yasmín, vuelvo contigo al estudio. Manténnos informados, Diva Lizeth. Bien, y esta y otras noticias las pueden encontrar en nuestro portal web. Ahora usted puede escanear el código que está viendo en este momento en pantalla para acceder a toda la información de vozdeamerica.com. Bien, y seguimos con noticias de México, porque gran parte de ese país se encuentra en la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos, que advierte sobre los peligros de viajar a su vecino del sur debido a la violencia criminal. La alerta de viaje más reciente incluye 2 destinos en Baja California, desde donde nos informa Vicente Calderón. A Jesús Martínez le preocupa la alerta de viaje emitida por la Embajada de Estados Unidos en México para las ciudades de Tijuana y Rosarito. En la temporada pasada había mucha gente y ahorita pues no hay nada. A duras penas sale para comer. Martínez es comerciante en este municipio costero de la frontera mexicana, cuya economía depende del turismo. Hemos venido varias veces aquí a Rosarito y a Ensenada. Nunca hemos tenido ningún problema con nadie ni con la policía. La embajada estadounidense recomienda posponer los viajes a esas ciudades por el peligro de enfrentamientos entre bandas criminales, pero los turistas no parecen preocupados. Yo me siento segura. La advertencia del gobierno norteamericano se dio después de un incidente ocurrido en este sitio, donde aún se pueden ver las huellas de una intensa balacera. La alerta refiere a la detención de un líder criminal ocurrida el 2 de julio. Unos 30 hombres atacaron a un sujeto que estaba con su familia en esta barbería. Mataron a una escolta e hirieron a su hijo de 5 años. La policía lo capturó cuando llevaba al menor al hospital. Lo identifican a él como una persona de interés, pero vinculada principalmente a delitos del orden federal. Es relativo al tema de tráfico de drogas. Alias Tolín Infante está preso por portación de arma bajo un fuerte operativo de seguridad. Autoridades de ambos países vinculan al nativo de Chicago con el cártel de Sinaloa y podrían extraditarlo a Estados Unidos. Washington sugiere reconsiderar o no viajar a 16 de los 32 estados mexicanos debido al riesgo de secuestros y otros crímenes. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Regresamos con información de Estados Unidos porque el Comité Legislativo que investiga el asalto al Capitolio celebró hoy una nueva audiencia. Esta vez se centró en los grupos extremistas que asaltaron el Capitolio y el papel del expresidente Donald Trump para interrumpir los escrutinios. Vamos en vivo con Jacopo Luzzi, quien se encuentra en el Congreso. Jacopo, ¿qué reveló esta audiencia? Yasmín, vimos evidencias de cómo el expresidente Donald Trump quiso apoderarse de las máquinas de votación para demostrar un supuesto fraude, a pesar de que el Departamento de Justicia no había encontrado justificativo alguno. Pachi Pollone, que ahora escuchamos, entonces abogado número 1 de la Casa Blanca, también rechazó la idea. Que el gobierno federal se apodere de máquinas de votación es una idea terrible para el país. No es así como hacemos las cosas en Estados Unidos. No hay autoridad legal para hacer eso. Pero sí hay una manera de impugnar las elecciones. Usted sabe eso. Eso sucede todo el tiempo. Pero la idea de que el gobierno federal pueda entrar y apoderarse de las máquinas electorales, eso es... No entiendo por qué tenemos que decirle a usted que eso es una mala idea, una idea terrible. Posteriormente, Trump publicó el 18 de diciembre, Trump publicó un tuit convocando a sus seguidores a congregarse el 6 de enero. Su activa presencia en las redes sociales llevó a grupos de extrema derecha como los Vote Keepers a planificar, Yasmín, actos violentos y posibles homicidios de políticos el 6 de enero. Creo que hemos tenido mucha suerte de que no hubo más derramamiento de sangre porque los potenciales han estado ahí dentro desde el principio. Y tuvimos mucha suerte de que la pérdida de vida fuera tan trágica como la que vimos el 6 de enero porque el potencial era mucho más. Una vez más, todo lo que tenemos que ver con las imágenes icónicas de ese día con la horca preparada por Mike Pence para el vicepresidente de Estados Unidos. El panel también reveló que el presidente Donald Trump planeaba liderar la marcha hacia el Capitolio, que se convirtió en un violento asalto. Lo demostró un borrador de un tuit suyo que nunca fue publicado, pero que el Archivo Nacional entregó a los legisladores, demostrando esta intención. Gracias, Jacopo. Y la comunidad venezolana recibió positivamente la extensión del TPS anunciada por el gobierno Biden. Sin embargo, piden que este amparo migratorio temporal se amplíe para que más venezolanos en Estados Unidos queden protegidos de la deportación. El estatus de protección temporal para los venezolanos, TPS por sus siglas en inglés, ha sido extendido por 18 meses adicionales, es decir, hasta marzo de 2024. Este amparo migratorio se convierte en un alivio para los venezolanos que residen en Estados Unidos sin la debida documentación. Por ejemplo, tenemos el asilo político. Nosotros tenemos 7 años en este país. No me ha llegado ninguna respuesta de inmigración. Mientras estemos protegidos y sigamos estando dentro de un estatus legal, podemos darle oportunidad a que el primer proceso nos ayude a aclarar nuestra situación acá. El beneficio de TPS fue anunciado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con la aspiración de proteger a más de 300,000 venezolanos. Hay quienes tienen esperanza de que puedan regularizar su estatus migratorio. Es necesario, además me hubiese gustado que hayan extendido también la fecha de ingreso, porque los que llegaron después de no pueden aplicar. El Venezuelan American Caucus agradece la extensión del TPS, pero considera que puede ampliarse. Estamos pidiéndole y urgiendo al secretario Mayorkas y pidiéndole al presidente Biden que redesigne a Venezuela y que considere la posibilidad de que más de 200,000 venezolanos que han entrado después del 9 de marzo de 2021, que es la fecha corte, puedan también ser elegibles para el beneficio. José Pernalete, Voz de América, Miami. El equipo de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca llamó este martes a los estadounidenses a reforzar las precauciones. La subvariante de Omicron B4 es ahora dominante y su alta transmisibilidad ha generado una nueva ola de contagios, incluyendo reinfecciones y hospitalizaciones. Al parecer, este linaje es capaz de evadir las vacunas y las defensas adquiridas por infecciones previas.
Entre tanto, los guatemaltecos regresaron a las filas para realizarse pruebas de COVID-19 debido al incremento de casos. Las autoridades restablecieron el uso de las mascarillas de forma obligatoria. Eugenia Sagastume nos trae el reporte. El regreso de la mascarilla obligatoria hace nuevamente obligatorio el uso de la mascarilla en todos los espacios, en cualquier nivel de alerta que se encuentre el municipio. Sin importar el lugar, el espacio o la actividad, es la medida más reciente de las autoridades de salud en Guatemala ante un repunte de casos que reporta porcentajes de positividad de más del 30%. Hay municipios que de cada 10 personas, 5 están resultando positivas. Entonces sí es un incremento bastante importante. Mientras, los centros de hisopado registran alta demanda. Estoy con molestias, entonces quiero salir de la duda, ¿verdad? Si es solamente una gripe o lamentablemente estoy contagiada. Los guatemaltecos consideran que la obligatoriedad de la mascarilla es una medida necesaria. Nadie es superior a la ley y nadie es superior a la salud. Así que el que no se cuide, que no reclame. Creo que es muy importante para que toda la población pueda protegerse. Tenemos que usar la mascarilla porque esto es real. La medida se vuelve obligatoria después de la publicación en el Diario Oficial, que además establece el distanciamiento entre personas y la desinfección constante de manos. Además, ordena a las autoridades a tomar medidas para evitar más contagios en sus localidades. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Naciones Unidas entregó su reporte anual sobre el impacto de los conflictos armados en la población infantil. Según el organismo, la situación es poco alentadora. Celia Mendoza tiene el informe desde la sede de la ONU en Nueva York. A pesar de que se han logrado algunos avances para garantizar el bienestar de los menores en zonas de conflicto, el reporte anual de Naciones Unidas sobre los niños en conflictos armados durante 2021 es poco alentador. Las violaciones graves contra los niños están intrínsecamente vinculadas a los conflictos que se desarrollan en todo el mundo. El conflicto armado tiene un impacto devastador en los vulnerables y los débiles y deja a los niños afectados de manera desproporcionada. Y el año pasado realmente no fue diferente. Afirmó Virginia Gamba, representante especial del secretario general para los niños y el conflicto armado, quien reiteró la amenaza constante de las minas antipersonales para los menores, inclusive una vez finaliza un conflicto. Es fundamental que las partes asuman la responsabilidad y se abstengan de usarlas, mientras que en la etapa posterior al conflicto los procesos de reconstrucción también deben priorizar la limpieza de estas armas. Aunque Ucrania no está incluida en el reporte del 2021, Gamba resaltó como preocupantes los ataques contra escuelas y hospitales que han causado la muerte o mutilación de los niños. A esto se suma el alto número de refugiados que se han visto obligados a escapar y quienes enfrentan secuelas psicológicas. Quieren ocultar la emoción, quieren olvidarse de ella porque se trata de la mente de los niños. Quieren ocultar esto porque es un periodo muy traumático en su vida. El reporte espera presionar para que se redoblen los esfuerzos no solo de monitoreo, sino también buscar rendición de cuentas de las partes responsables. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Actualizamos la información en El Mundo al Día. Continúa la lucha de los bomberos en California por proteger de los incendios forestales a las secuoyas gigantes del Parque Nacional Yosemite. Hasta el momento, más de 500 efectivos de bomberos combaten incendios propiciados por la fuerte sequía en toda esta región. En Washburn se han contenido un 22% de los incendios, mientras que al menos 1.300 hectáreas se habrían carbonizado. Esto según el informe de este martes de INCI Web. Y la misma situación, medidas de emergencia han debido adoptar las autoridades en el estado de Arizona para afrontar la fuerte sequía que padece el oeste de Estados Unidos. El informe lo tiene Paula Díaz. Chandler, Mesa, Phoenix, Peoria y otras ciudades anunciaron la implementación de la etapa 1 de sus planes de manejo de sequías, debido a que los niveles de agua han bajado en el lago Mead y en el lago Powell, los cuales suministran a Arizona. Esto es el compromiso de la ciudad
para comenzar a reducir su propio consumo de agua a través de medidas estratégicas como sistemas de riego inteligentes, por ejemplo. Chandler ha invertido en infraestructura, suministro de agua, almacenamiento subterráneo y programas de conservación durante décadas, sabiendo que los niveles de agua del río Colorado podrían bajar. Ahora su enfoque es en educar e informar a la comunidad. Los pasos más importantes son asegurarse de no tener fugas, no desperdiciar agua con inodoros, grifos y cabezales de ducha con fugas. Phoenix, al igual que las otras ciudades que implementaron sus planes, tienen reservas de agua. Ya tenemos muchos años que hemos estado ahorrando agua, conservando agua, inyectando agua a lo que es a los mantos acuíferos para usarse en un futuro. Estudios del Departamento de Recursos Hídricos de Estados Unidos indican que el agua podría bajar unos centímetros por debajo del umbral, lo cual exigiría nuevos cortes. Mientras tanto, el área metropolitana de Phoenix se prepara para enfrentar los efectos antes de lo que esperaban los expertos. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Dicen que en cualquier lugar se pueden encontrar herramientas para hacer arte, incluso en piezas que ya no forman parte del día a día, pero que pueden resultar útiles y productivas. Un artista plástico en Inglaterra realiza retratos y paisajes con la ayuda de una máquina de escribir. Este sonido a muchos nos traslada al pasado, cuando la máquina de escribir era una herramienta para la elaboración de textos. Actualmente, otro uso mantiene con vida a estos equipos en Londres: la realización de retratos y paisajes con la técnica de la mecanografía. No podía dibujar las caras de las personas antes de hacer el arte de la máquina de escribir. De hecho, probablemente dibujo a las personas mejor en una máquina de escribir que a mano alzada con bolígrafo o lápiz, solo porque he hecho muchos retratos. James Cook es un artista plástico londinense de 25 años de edad. Desde 2014 decidió especializarse en esta manera de desarrollar retratos y paisajes con el uso de los distintos símbolos y letras de cada máquina de escribir con la que cuenta. Solo he tenido que comprar 3 máquinas de escribir y el resto, bueno, la gente ha visto el trabajo en línea o en los periódicos o en algún otro lugar, y normalmente recibo un correo electrónico de la nada, alguien que dice algo similar a: nosotros tenemos esta máquina de escribir, la tenemos en nuestra familia desde hace mucho tiempo, no sabemos cómo usarla y sabemos que si te la damos puedes darle una segunda vida. James se puede sentar en cualquier lugar fuera de su estudio y, a cambio de un atril, se entrega las teclas de su máquina portátil para mantener este arte con vida. Este joven dice que cada máquina tiene su característica en cuanto a la presión de las teclas y la firmeza de las marcas, así como sucede con los pinceles y los tipos de pintura. Angélica Herrera, Voz de América. Una imagen del universo jamás vista salió a la luz gracias al telescopio espacial James Webb de la NASA, el más potente jamás construido. El jefe de la NASA, Bill Nelson, junto al presidente Joe Biden, compartieron la fotografía tan detallada y clara que se puede apreciar un cúmulo de galaxias primitivas que, según los científicos, sería lo más aproximado a ver las primeras galaxias tras el Big Bang, que algunos identifican como el origen del universo. Impresionante imagen, ¿verdad? Gracias por seguirnos. Les informó Yasmín López. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.